Ok, grabando. Bueno, buenas tardes para todos. Vamos a dar invitación e introducción formal a esta reunión del día de hoy, día 10 de diciembre del año 2020, cerrando ya este año, este, que yo creo que no lo podemos llamar negativo. Creo que ha sido un espacio de grandes aprendizajes y justamente una de las cosas que queremos traer el día de hoy es esa cantidad de aprendizajes que han ido surgiendo a lo largo de este año. Aquí hasta el momento están dos representantes de dos escuelas, está Oliver Manrique y Jesús Grajirena, esto presencia coaching y liderazgo con propósito. Bienvenidos y súper agradecidos de haber aceptado esta invitación que estamos haciendo desde ICF Venezuela. El propósito de esta reunión, de esta conversación, es justamente, bueno, generar esa conversa rica, nutritiva, que permita entrar en esos procesos de aprendizaje, de encuentros y actualidad que hemos ido pasando a lo largo de este año 2020. Estamos listos para generar preguntas y, bueno, que comience el que mejor quiera iniciar, porque en todo caso se trata justamente de eso, de compartir experiencias, conocimientos. Y ustedes que están, bueno, formando tantos coaches en las diferentes escuelas, pues es una maravillosa oportunidad para recibir de viva voz qué es lo que se está viviendo en ese mundo con los alumnos, esos alumnos que entran y que se sienten motivados a entrar en esta profesión del coaching. ¿Bien? ¿Estamos listos? Bueno, yo estoy listo. Primero que nada quiero agradecerte, Conchita, agradecerle a ICF por la invitación. De verdad que es una enorme honra poder ser parte de las escuelas que estamos conversando. El día martes estuvieron algunas y hoy, pues por supuesto, nosotros estar acá. Bueno, quiero hacer una pausa para... A mí me gusta mucho el tema de la autoridad. Esto es un paréntesis que voy a hacer. Y bueno, como acaba de entrar un oficial en el área, el doctor Mónico Carvajal, quiero aprovechar para saludar al doctor Mónico, que bueno, Gracias, hermano. Buenas tardes. Hola, Mónico, es, bienvenido. Hola. realmente Gracias, buenas tardes. una autoridad en el coaching acá en Venezuela. Y bueno, y Muchas realmente gracias. para mí un gusto estar aquí y bueno, y conversar de esas experiencias como menciona Conchita en su primera pregunta. A mí me gustaría realmente que esto lo dijeran más los alumnos de los programas que tenemos actualmente, pero creo que lo que ha habido mucho es un asombro, y creo que eso es algo que a mí particularmente me contenta mucho, el asombro de descubrir cosas que estaban allí, de salir de ciertos espacios de cegueras que han tenido eh, durante gran parte de su vida, si no es que toda su vida, hasta el momento en que se encuentran con cosas que el coaching enseña. Y, y me gusta porque viven algo que creo que lo leí en una frase de Jim Selman, que es soltarse de la máquina que los viene manejando durante mucho tiempo y recobrar el poder de transformación. Creo que eso es una de las cosas que estamos viendo. Y bueno, para mí es una enorme alegría. De hecho, están dos alumnos de nuestra escuela acá conectados, Paola Peña y Freddy Henao. Y bueno, de verdad que para mí ha sido un hermoso placer y está siendo un hermoso placer acompañarlos semana tras semana en ese proceso de transformación que creo que es necesario. Creo que es necesario porque yo hace mucho tiempo vengo diciendo en algunos espacios que nosotros como coaches estamos llamados, entre otras cosas, a ser parteros de una nueva conciencia social. Y alguien me decía, ¿cómo se forma una conciencia social? De hecho, me lo preguntaron el año pasado. Yo decía, bueno, la conciencia social se forma de las experiencias compartidas, ¿no? Todo fenómeno social es un fenómeno compartido. Entonces, del vivir cosas en conjunto, y en ese momento me preguntaron todos inocentes de lo que iba a pasar en 2020, ajá, y qué puede pasar en el mundo que la gente comparta, que todo el mundo lo comparte. Y bueno, llegó la pandemia, que si bien ha sido un espacio
bastante fuertes para nosotros. Ayer escuchaba decir a Fernando Sanford que realmente él no encuentra la pandemia como una bendición. Realmente creo que sería un poquito, desde mi punto de vista, desde mi juicio, un poquito irresponsable decir que la pandemia ha sido una bendición. También creo que comparto eso con Fernando, pero creo que eso es lo necesario para crear esa conciencia social. Todos los países, indistintamente de las cosas que nos diferencian, hemos estado viviendo este espacio. Y creo que de allí pueden surgir algunos espacios reflexivos que nosotros nos hagamos cargo. Y creo que el coaching eh, está llamado a tomar un papel un poquito más protagónico en traer a la luz, al nacimiento, a esa nueva conciencia social. Creo que por allí es lo que nosotros tenemos que traer de cara a este 2021. Ok. Retomando un poquito porque están entrando otras personas y Mónico también entró. La pregunta sería, ¿cómo visualizan al coach de este año 2021 en función de las experiencias, de lo que han vivido con sus alumnos, de todo lo que han tenido que de alguna manera compartir, apartar, etcétera, durante todo este año que ha sido bien importante y ha marcado grandes aprendizajes? ¿Quién más quiere compartir? Jesús, Mónico, Bueno, sí. ¿cómo Hola, visual? Conchita, ¿sí me escuchas? Sí, ahora sí, Jesús, perfecto. Ok. Sí, ¿cómo visualizamos es muy buena la pregunta, porque es que en estos momentos hay, la pandemia pues no se ha ido y pienso que ahorita lo que estamos viviendo también la misma incertidumbre de qué va a pasar en el 2021. Y yo cuando pienso yo en la incertidumbre pienso en compromiso, es lo único que queda. ¿No? Echarle, porque si estamos vivos como estábamos conversando hace un rato, si estamos vivos, bueno, lo que nos queda es seguir viviendo, pero con mucho compromiso. Y pienso que los coaches en este momento, eso es lo que tienen que tomar, ¿no? Y vivir el compromiso. Y definitivamente, esto que nos está dejando y esto que nos dice, bueno, estamos viviendo el coaching este, viviéndolo, ¿no? En su propia esencia, pienso yo, y que definitivamente lo estamos adoptando y no predicándolo, sino viviéndolo en un ambiente ya de nuevas normas o nuevas éticas y donde, bueno, es una reconstrucción de las cosas. Entonces, bueno, pienso yo que la incertidumbre está, pero no, bueno, viéndola desde el punto de vista de compromiso. Bueno, vamos a comprometernos y seguir en lo que es. Y pienso que los coaches de formación y las escuelas y los coaches que están, bueno, adquirir con mucha responsabilidad el compromiso. Entonces, pienso que es vivir, estamos viviendo el coaching a plenitud. Muy bien, Jesús. ¿Y tú, Mónico? ¿Cómo visualizas al coach del año 2021? Bienvenido, Mónico. Gracias, gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por esta invitación. Bueno, yo quiero comenzar. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí. Perfecto. Quiero un poquito inestable. Quiero comenzar diciendo que nosotros realmente no somos una escuela de coaching. Nosotros nos erigimos hace 24 años, primero como promotores de Rafael Echeverría, Julio Laya, después de Maturana, Fernando Flores. Hemos traído gente. Y entonces, claro, nos ganamos una reputación en la cual pues mucha gente decía, pues nosotros los traíamos a ellos a que formaran la gente hasta el año 2000. Entre el 94 y 2000 tuvimos 5 años dándole fuertemente, no solamente en Venezuela, sino por toda Latinoamérica, que traíamos a Caracas, lo hacíamos itinerante por México, por Colombia, etcétera. Y lo interesante de toda esta, vamos a decir, aventura, es que en el tiempo se constituyó en que, bueno, éramos un referente, pero yo de verdad nunca quise tener escuela porque ya tenía una escuela donde yo formaba, era terapeuta. Nosotros nos encargábamos básicamente, era del trabajo con formación de psicoterapeuta.
Y en ese sentido, pues fuimos nosotros avanzando y llegó un momento en que entonces la gente nos decía, no, pero yo me quiero formar contigo. Ya cuando Rafael y Julio decidieron no seguir acá en Venezuela, pues nosotros nos constituimos como el primer referente de formación de coaches y lo hicimos en la idea primero a nivel, como llaman, in company, ¿no? Entonces trabajamos para PDVSA, Electricidad de Caracas, o sea, los coaches que nosotros formábamos era a lo interno de esta organización. Y el fenómeno, para hacerlo corto, es que los supervisores, gerentes, directores de estas organizaciones grandes se dieron cuenta que ellos no tenían tiempo para coachar. Sí, porque imagínate, había gente que tenía 200 supervisados y le tenía que hacer 4 sesiones de coach, multiplicado por 200 eran 800 sesiones. ¿Cuándo iban a sacar 800 horas en su vida para acompañar en las evaluaciones de desempeño, en el desarrollo, ¿no? Como lo conocemos nosotros y todas las escuelas tienen sus protocolos y sus maneras de hacerlo, ¿no? Entonces era imposible, entonces nos subcontrataban y nosotros poníamos nuestra oficina de coaching a lo interno del CIE, de las petroleras, electricidad, etcétera, y posteriormente en otra empresa y nos encargábamos de hacer como esa labor que siempre decimos tiene un gerente, un triple rol, ¿no? Tiene el rol de gerente, tiene el rol de ser el líder, pero además tiene el rol de ser el coach, de ser el desarrollador de sus equipos de trabajo. Entonces, yendo a la pregunta concreta que tú me dices, Conchita, bueno, ¿cómo visualizamos a los coaches para el 2021? Bueno, tengo una triple visualización. La primera en relación al rol justamente de los que se erigen como directores, como guiadores, como mentores de toda esta cantidad de gente que ahora ha devenido en constituirse como coach y que a mí me parece una responsabilidad bien grande. Si antes me parecía ultra, súper responsable formar a un médico general que quería en un posgrado de psiquiatría hacerse terapeuta de corte psicoanalítico, de corte conductista o de la corte biodinámica, ahora me parece más responsable todavía formar a una persona que no viene del área de la salud mental, que no tiene como un bañarse en estas sensibilidades y en estas formas de acercarse al alma humana, pero que tienen la disposición y tienen el deseo. Entonces, me parece importante y bueno, yo creo que las distintas federaciones, escuelas, asociaciones tienen un conjunto de protocolos, de normas, de criterios para que de allí salgan las personas, digamos, más fehacientes, más consonas con esto del coaching. Entonces, de mi cara a estos directores, a estas personas que se dedican a formar coaches, lo primero que yo digo es, tenemos que generar ahora unos estándares más estrictos, una normativa todavía más cerrada. Bueno, porque hay mucha gente, bueno, ahorita hay coaching por WhatsApp, uno se puede formar, te dan un certificado y todo, y tú estás no sé cuántas horas en un foro chat y ya sales siendo coach. Entonces me consigo gente que me dice, hola colega, y yo Dios, volteo y digo, chico, yo no me acuerdo de ti, ¿dónde nos vimos? ¿Dónde te formaste? No, yo acabo de terminar los foro chat con no sé quién, y mira, aquí tengo mi certificado como, qué maravilla, excelente, bueno, chévere. Una cosa es tener un baño en relación a herramientas de coaching, una cosa es tener herramientas básicas. Es como que alguien que esté escuchando este webinario diga, no, ya yo estuve ya con Oliver, con Jesús, con Chita y Mónico. O sea, ya yo estoy en la cumbre. No, un momentico. Esto exige de parte de estos directores evaluación, dar feedback. Entonces todo eso ha quedado como a la saga, ¿no? La gente recibe la formación un poco más teórica, la gente recibe la información, pero no reciben la formación. Y para mí la formación está atada a esto, pues, a dar evaluación, a dar retroalimentación y a mirar al otro haciendo coaching para validar ese desempeño. La segunda cara la tengo justamente en relación a los que se van a formar como coaches, porque sí es cierto que sigue siendo una profesión demandada, sigue siendo una disciplina que hace falta en el mundo. Yo pienso que después de los médicos y de la gente que se dedica a las tecnologías, los terceros son los coaches. Bueno, ¿por qué? Porque hay gente deprimida, hay gente que anda sin sentido, hay gente que perdió sus principios de vida y está ahora estructurándose, reconstituyéndose. Entonces, qué bueno que haya personas que tienen ese deseo y esa disposición de acompañar a otros seres humanos. Entonces,
tiene que tener una clara vocación de servicio, tiene que tener una disposición, tiene que tener no solamente la disposición de las ganas, sino la disposición de, como dicen ahora, de 24/24, 24/7, porque bueno, cuando hacemos falta, los que se dedican a coaching de vida, los que se dedican a estos coaching un poco más personales. Y mi tercera mirada es un poco más trascendental, ¿no? Yo creo que el mundo ahora estamos necesitando muchas otras cosas para hablar del mundo de Venezuela. Estamos en un mundo político que nos hemos hecho los locos, que nos hemos hecho mutis, nos hemos asustado y yo creo que la convivencia humana comienza por la política y hasta que no tengamos eso claro, nosotros no podemos avanzar en los procesos de bienestar mental, de bienestar social, político, económico, porque muchas de las, vamos a decirlo así, de las patologías, de los quiebres, de las disrupciones que vive nuestro pueblo, nuestra gente acá en Venezuela, parte primero de que tiene que llenarse el estómago, de que necesita cubrir ciertas necesidades básicas. O sea que no está en la lista número 1 este proceso de que yo quiero ser mejor ser humano. No, yo quiero ser mejor ser humano, pero primero tengo que atender a mi familia, a mis hijos, a mi sobrevivencia en el día a día. Entonces, bueno, a mí me ocupa justamente esos 3 niveles cuando frente a esa película que tú nos pones, Conchita, de qué va a pasar en el 2021, ojo con los profesores, los directores, los supervisores, ojo con lo que se quieren dedicar a hacer del coaching una profesión, de ayudar, de acompañar, y ojo con lo que estamos requiriendo como un sistema mucho mayor, no solamente en Venezuela, porque ahora parece que esto se ha socializado, valga la palabra, ¿no? Entonces, esta misma dificultad de gente sin trabajo, de gente que está buscando cómo sobrevivir, la tenemos ahora en toda Sudamérica, en toda la región, inclusive mucho más allá. Bueno, esas son como un poco mis primeras reflexiones en torno a esta inquietud del 2021. Bueno, yo voy a ser un poquito incisiva y como dice una amiga mía, hacer una pregunta un poquito puyúa, como dice ella. Y muy bien, está, y convengo contigo, Mónico, que hay como una necesidad, y la primera es una necesidad básica de alimentación. Tú no le puedes hablar de superación personal, de desarrollo personal, a alguien que tú le estás hablando y las tripas le están sonando porque no tiene alimento el día de hoy. Entonces, vamos a hablar claramente. Y la claridad es que en Venezuela vivimos una situación social muy delicada porque, bueno, los estratos económicos se han ido como marcando hacia un lado, hacia el otro. No voy a hacer aquí eh, las calificaciones o la línea, pero sí se han estado marcando de una forma muy importante. Entonces, cuando ustedes señalan que el coaching es una forma de ayudar, de apoyar, yo pregunto como pregunta puyúa, ¿y, qué es un coach aquí en Venezuela con todo este panorama que tenemos en este momento, donde hay una situación política, social, económica, que se distingue del resto de los países, bueno, a nivel de Latinoamérica? ¿Qué es eso de ser un coach aquí, dentro de ese entorno? ¿Quién quiere iniciar? Bueno, bien puyúa, Conchita, la pregunta, ¿no? Y sí, bueno, para mí, ¿qué es un coach en Venezuela? ¿Ah? Un coach en Venezuela es un coach presente, ¿no? Porque, y yo pienso que un coach presente en función de las competencias exactamente de la ICF, en donde definitivamente necesita abrir canales a las personas, o sea, tener canales abiertos para que la persona tenga vías o canales abiertos a la inspiración, a la creatividad y definitivamente a la vulnerabilidad, ¿no? Entonces un coach presente que escucha, que escucha
y que comprende y que definitivamente es un coach completo que acompaña estos momentos de incertidumbre, ¿no? Y yo sigo con la incertidumbre y que trabaja con la espaciosidad, o sea, con brindar esa apertura, darle esa apertura para que las personas logren inspiración y que sigan creando, ¿no? Y que creen. Pienso que el coach de Venezuela ahorita está en eso, en un mundo de espaciosidad, o sea, brindar espacio para escucharlo y para que también converse y abra, y se abra a la creatividad y a la inspiración. Pienso yo que ahorita hay una gran necesidad de eso, porque, bueno, definitivamente el coach eh, no le va a dar ningún consejo a ellos, pero sí le va a brindar mucha comodidad, mucho confort para que se abra a pensar, ¿no? Entonces ahorita un coach bastante asertivo y de pensamiento y de mucha escucha para acompañar. Pienso yo que es un coach muy completo, debe ser. Bueno, Jesús, yo te comento. Ayer o anteayer yo hice un proceso de selección a un grupo de 8 personas y resulta que, Ajá. bueno, viven en zonas, vamos a llamarlas marginales o bastante, de posición económica bastante restringida. Y bueno, ¿cuál era la necesidad? Necesidad básica de trabajar. ¿Y qué sabes hacer tú? Lo que sea, con tal de cubrir las necesidades de mi grupo familiar. ¿Y cómo te vas a trasladar tú hasta el lugar donde, bueno, está supuestamente el lugar donde te van a llevar? Bueno, en moto, y llevaré a los 2 niños montados en la moto y no sé qué más. Y yo estaba escuchando aquello en presencia y yo me preguntaba, ¿qué puede hacer un coach ante un discurso como ese, ante una necesidad como esa, donde yo podía estar presente, pero qué canales podía abrir? ¿Qué tenía que comprender? ¿Qué más vulnerable que lo que me estaba señalando esas personas en ese momento, donde se estaban poniendo, por así decirlo, casi que en carne viva, bueno, su situación? Perdóneme que hable de esta manera, pero lo estoy poniendo para que entremos en un espacio de reflexión y de, bueno, de ubicarnos. ¿Qué tipo de coaches tenemos que ser ante esta realidad que tenemos y que nos está cacheteando? Sí. Bueno, Conchita, si me permites, a mí me gusta más esta pregunta, esta segunda que hiciste, porque la primera fue, ¿cómo es el coach? Ok, ¿cómo es el coach en Venezuela hoy? Y me gusta más esta segunda que dice el coach que tenemos que ser, porque yo creo que realmente tenemos que ser coaches con los pies bien puestos en la tierra, ¿ok? Porque si bien nosotros como coaches estamos para generar posibilidades, y eso creo que es una de las máximas de todo coach, no sé si lo comparten conmigo, ¿ok? Un generador de posibilidades, pero a partir de las realidades que tiene la persona que tenemos enfrente, ¿ok? Por mucho tiempo yo he escuchado muchos coaches y los he visto ir por el camino del todo está bien, ¿ok? Creo que exageramos muchísimo, sacamos de proporción el tema de generar realidades. Si bien, por supuesto, generamos realidades a través del lenguaje, creo que eso es algo que también queda patente en nosotros, no significa negar lo que está pasando, porque nosotros tenemos, uno de mis conceptos que yo elaboré de coaching es saber dónde estás, qué te está pasando y a dónde quieres ir. Pero es que tú no puedes o no es conveniente negar lo que te está pasando. Entonces, si yo tengo a un cliente enfrente y ajá, yo le voy a decir, tú puedes lograr todo lo que quieres hacer. O por ejemplo, hay una frase que utilizan muchísimo que es, no, yo donde estoy bien porque eso es lo que tengo que hacer. Chévere, pero si donde estás es en tu casa sin nada que comer tú ni nada que comer tus chamos, ¿estás bien realmente? Entonces, es primero que nada reconocer lo que te está pasando, ¿ok? Y desarrollar sobre ese espacio algo que Fernando Flores llama fortaleza emocional, ¿okay? Que es la capacidad de soportar lo malo. Y a partir de allí sí construir, pero construir
digamos, paso a paso y sin negar, porque muchas veces cuando nosotros le decimos a las personas o nos exacerbamos en hablarles de ese futuro, realmente estamos ofendiendo su presente, ¿ok? Ofendiendo el dolor del presente que ellos están viviendo. Y nosotros no podemos negar que en Venezuela, eso que tú comentas, Conchita, que tuviste que enfrentar, yo creo que lo enfrentamos todos casi que en las conversaciones con amigos y allegados y afines, ¿ok? Y, y que yo me atrevo a decir que el coach tiene que ser un ser humano con los pies puestos en la tierra, porque es que incluso hay muchos coaches que están en una situación similar, y eso es lo que no podemos negar. Es decir, ¿quién puede decir que no? Cuando escuchamos que las estadísticas dicen que el 96% del país está en pobreza, significa que hay mucha gente que generaba mucho dinero y hoy no está generando nada. Entonces, es algo con lo que tenemos que lidiar y tenemos que reconocerlo, porque lo que no aceptamos, sencillamente no lo podemos modificar. ¿Ok? Y que esa posibilidad en esa posibilidad está involucrado lo que nosotros queremos, pero para lograr lo que queremos es importante primero atender lo que necesitamos. Y es ahí donde la gente te dice, ¿cómo lo voy a hacer? Mira, yo quisiera ser gerente, pero como no puedo ser gerente, ponme a barrer porque yo necesito generar un ingreso. Entonces, eso es el tema. Entonces, como generadores de posibilidades, tenemos que abrir un abanico de posibilidades que muchas veces no son las posibilidades que queremos, pero es importante que allí también estén las que necesitamos. ¿Ok? Entonces, generadores de todo tipo de posibilidades, no solamente las que son color rosa o azul, sino también las que son un poquito grises y marrones, que no son tan atractivas, pero que igual nos ayudan a salir, porque yo pienso que necesitamos dar pasos, aunque sean cortos, en la dirección que queremos y atender las cosas. Entonces yo creo que los coaches necesitamos ser un poquito más conscientes de lo que pasa, ¿okay? De lo que pasa en la vida, en la mente de nuestro cliente y del mundo, y por supuesto a partir de ahí generar las posibilidades, pero sin irrespetar el dolor de lo que la gente esté viviendo. Eso. Bueno, yo quisiera avanzar, Conchita, haciendo una combinación de lo que dijeron Jesús, Oliver, y haciendo una combinación de tu pregunta. Quisiera referirme a quiénes son los coaches en Venezuela y cuál es el coach que tendríamos que ser, ¿no? ¿Quiénes han sido los coaches en Venezuela desde mi experiencia, desde lo que yo he visto, ¿no? En este cuarto de siglo transitando por esta profesión. Mire, no hay una persona, no hay un coach venezolano que primero no se haya asombrado. O sea, todos los que estamos aquí, seguro entramos en el coaching, sea usted psicólogo, administrador, ingeniero, abogado, comerciante, entró porque primero se asombró de descubrir su ser, se asombró de las posibilidades que vio en sí mismo y que podía ver para otros. Pero yo creo que eso es lo primero que caracteriza el perfil del coach venezolano. Segundo, es el aspecto contributorio, cuyo los coaches son unos regalados. Mira, da una charla, anda por un barrio, métete en esta empresa, te pagan, no te pagan, y ahorita más, ¿no? Antes lo hacíamos en términos de presencial, estábamos donde nos llamaran. La mayoría, yo siento que son, sí, hay algunos coaches que están más orientados a los recursos, a hacer dinero. Yo he hecho dinero, yo todo mi dinero que he hecho en mi vida lo he hecho desde el espacio de coaching. Como médico logré tener un carrito, pero como coach logré tener todo lo demás. Entonces sí, yo he usufructuado de las aguas del coaching, pero además yo creo que los coaches, el perfil del coach venezolano, además de asombrarse del ser, además de ser una persona contributoria, es un toero. ¿Y a qué me refiero con el toero? Bueno, los coaches, a mí me parece esto divertido porque son facilitadores, son consultores, son instructores, son de todo, ¿no? Eso tiene sus pros y sus contras, porque llega una organización y el hombre le dice, chico, yo quiero hacer un estudio de clima, te lo tengo, vamos a aplicarle los actos lingüísticos a esto, o si no, vamos a aplicarle las OEDG, o vamos a aplicarle aquí el metalenguaje. Wow, entonces tú dices, Dios mío, ¿cómo es que tiene solución y respuesta para todo? Entonces, como toero, tenemos una ventaja que, bueno, sí, podemos estar navegando en distintas dimensiones, en distintas miradas, pero por otra parte también perdemos parte de la seriedad, porque hay cosas que un coach no puede resolver. Por otra parte, el coach es un echado para adelante.
El perfil del coach venezolano es echado para adelante. Si tiene que ir en barco, va en barco. Si en avión, va en avión. Si tiene pizarra, usa pizarra. Si tiene proyector, usa el proyector. Pero digamos que no se para ante nada. Estoy describiendo el perfil de los coaches que somos. Y además es un hambriento. Mire, yo no conozco un nicho al que se le pueda vender más cosas que a los coaches. Están hambrientos de aprendizaje, están hambrientos de técnica. Tú sacas la técnica del vaso para coaches y los coaches se meten a estudiar la técnica del vaso. Y saca las riñones para el coach y los coaches te hacen riñoneros. Y qué bueno, ¿no? Porque eso abre y habla de una mirada, una sensación que tenemos de abrirlo. Nosotros somos considerados, en general, todos los profesionales venezolanos en el mundo, que tenemos más de 6 millones de embajadores por el mundo, somos considerados la tapa del frasco, en lo que sea, en medicina, en derecho, en ingeniería, y los coaches también, los que han dedicado la profesión del coaching en otros mundos, en otras tierras, lo hacen muy bien. Entonces, para mí, ese ha sido, de alguna forma, y le agregaría a lo mejor quizás que nuestros coaches son además experienciales, ¿no? No son tan explicativos como los chilenos, argentinos, ecuatorianos, colombianos, por nombrar algunos, que no estoy diciendo si eso está bien o está mal, pero el venezolano tiende a volcarse a la experiencia, tiende a volcarse a eso de qué es lo que vamos a hacer con esto que estamos aprendiendo. Ese es el perfil para mí del coach venezolano. Ahora, ¿cuál es el coach que tenemos que apuntar en esta nueva reconstrucción, en esta nueva situación? Bueno, lo primero es que fue una avalancha lo tecnológico. Yo conozco coaches que se están retirando y no quieren hacer nada de coaching porque no saben usar el Zoom, el Meet, el Teams, el Ventrilo, el etcétera, etcétera. Les da miedo, necesitan una persona al lado y yo los he invitado, mira, necesitamos este proyecto. No, hermano, cuando volvamos presencial, yo estoy presencial, pero yo no me voy a meter en ese paquete. Entonces, ahí requerimos, quizás para los jóvenes se les hace muy sencillo, digo jóvenes hasta los 40, 50 años, ya los que van un poquito más allá, oye, se les hace difícil, no tienen a lo mejor las mismas habilidades, no tienen la misma presteza. Entonces, pero ojo, para los menores de 40 también tienen que empatarse en esta mirada del perfil tecnológico. Tienes tú tu blog, tienes tú tu página, estás actualizado, estás metido en estas plataformas activamente, haciendo cosas, ya sabes montar los videos, ¿sabes? Entonces, digamos que para mí el coach del futuro, del 2021, tiene que estar de alguna manera cultivándose en todos estos aspectos tecnológicos. Segundo, bueno, ahora tenemos que convertirnos en facilitadores digitales, porque una cosa es coachar, otra cosa es facilitar. Una cosa es tener un grupo y hacer team coaching y otra cosa es tener un grupo para enseñarle algunas herramientas que le sirvan a ese equipo desde el punto de vista de lo que conocemos para ser más efectivo, más productivo. Entonces el facilitador digital tiene que moverse en los entornos digitales, sus diseños, la forma de facilitar, ya sabemos, no es un poco de lámina que usted va a pasar allí a lo loco, no, requerimos entonces una mayor experiencia, profundización y habilidades en ese ámbito digital. Tercero, ya lo asomaba por allí también mis compañeros, tiene que ver con constituirse en una oferta más allá de nuestra frontera. Y para uno constituirse como una oferta, pues tiene que estar bien sólido en qué nicho, a qué público, sobre qué fenómeno, porque vuelvo otra vez, ese es el daño que nos hace ser toeros. No, usted tiene que especificar. Si usted decidió trabajar con personas que están en procesos tumorales. Bueno, hay un coaching que es acompañamiento a personas que están en esa situación, coaching tanatológico. Bueno, entonces, ¿qué es eso? ¿Quién lo hace? ¿Cuáles son sus condiciones? ¿Cuáles son las estrategias? Bueno, tiene que meterse ahí y seguro que hay alguien en el mundo que está dando esa formación, por nombrar uno así. Y por último, yo diría que como decía mi profesor de medicina interna, el que solo de medicina sabe, ni de medicina sabe. Bueno, uno se ha conseguido con coaches que no saben que existen otras voces en el mundo que hablan de organizaciones, que hablan del sentido de la vida, que hablan de la experiencia humana, que van más allá de lo que conocimos en la correspondiente escuela en la que me formé como coach. Entonces, el que solo de coaching sabe, ni de coaching sabe.
¿Cómo es esto? Usted no lee poesía, no pinta, usted no hace otras cosas que de alguna manera alimentan el alma humana, porque hablar de coaching para mí es hablar de esa esencia humana. Y otra característica que siempre hemos declarado es, por supuesto, desde la sencillez, desde la humildad, desde ese jugar uno abajo en relación a mis clientes, en relación a mis maestros, en relación a la gente con la que yo interactúo día a día, porque si no, no está como la disposición para ese aprendizaje, no está la disposición para uno sentir que la vida es un gran aula, una gran escuela, donde yo además me comprometí como persona a ser un referente, a ser un patrón para otros seres humanos, pero si tú no estás aprendiendo y si tú estás en la arrogancia y estás sobrado y estás XXZ, entonces los otros, ¿cómo miran entonces ese aspecto más ético, ese aspecto más moral? Entonces, no sé si con eso avanzo un poco más en decir, bueno, el coach que tenemos que ser, nombro las 5 dimensiones: la tecnológica, el facilitador digital, el estructurarse como una oferta más poderosa, el aprender de otras cosas que no sean coaching y por supuesto desde esos valores de humildad, sencillez, fluidez, para que seamos un valor que mucha gente en este momento necesita por lo menos observarlo y poder dirigirnos, dado lo que estábamos hablando hace rato de nuestra sociedad venezolana o de cualquier otro país. Súper, Mónico. Gracias. Bueno, venimos ahora con otra preguntita por aquí. A ver, Mónico señaló el tema de los desafíos tecnológicos que evidentemente son un gap, algo que tenemos que superar, sobre todo cuando llegamos a ciertas edades donde, bueno, las aplicaciones aumentan, todo va cambiando, etcétera, etcétera. Pero también hay una serie de desafíos, vamos a llamarlos adaptativos, que tenemos que ir metiendo, ¿no? En función de todo esto, y que no es solamente la parte tecnológica, sino como Mónico estaba señalando muy bien, cómo nos sentimos ante eso que estamos enfrentando. Entonces yo pregunto, ¿qué competencias tendríamos que comenzar a desarrollar como coaches, para enfrentarnos a esta situación que, bueno, la estamos viviendo ya, querramos o no, y que tenemos que surfear por allí? ¿Qué competencias piensan ustedes que tendríamos que desarrollar en mayor profundidad para entrar en conexión con esa parte digital y al mismo tiempo ir madurando, si tengo que colocar una palabra, cierto tipo de competencia? ¿Qué dice? Mira, yo creo, y yo lo he conversado en varias ocasiones, yo coincido mucho con un aprendizaje que tuve del doctor Fernando Flores, y yo creo que para cara al 2021, y no solamente como coach, creo que cualquier persona necesita 3 competencias fundamentales, que son fortaleza emocional, ¿okay? Que no es inteligencia emocional, que no es pasarme de una emoción a otra según el momento, sino poder mantenerme en una emoción el suficiente tiempo para aprender lo que necesito aprender de ella, o para afrontar un espacio de circunstancias, del tiempo que necesite soportarlo. Esa es una fortaleza emocional. La segunda es surfear el futuro, sobre todo el futuro que viene hacia mí. Porque ¿qué pasa? Nosotros los seres humanos, a mi juicio, afrontamos 2 futuros. El futuro que nosotros creamos en conversaciones con otros, y el futuro que se crean en conversaciones a las cuales yo no tengo acceso. Entiéndase, la tecnología regularmente ocurre y nosotros no la decidimos, pero ella nos afecta. La política también. Entonces, en esas conversaciones donde yo no estoy, que están generando futuros que me afectan, yo tengo que aprender a surfear esos futuros, a pasearme en ellos sin ahogarme en el proceso. Y la tercera es navegar la incertidumbre, ¿ok? Navegar el no sé, esto es nuevo, el no tengo ya espacio, es decir, la zona de confort, eso desapareció ya hace rato, no existe el suficiente tiempo para estar en una zona y sentirse cómodo allí. Entonces, creo que son esas 3 cosas que nosotros necesitamos aprender. ¿Por qué? Porque el ser humano de este tiempo necesita fundamentalmente las posibilidades, ¿ok? Porque
De hecho, creo que con todos los cambios son las posibilidades las que nos ayudan a seguir. Y es por ese mar de posibilidades que nosotros tenemos que aprender a navegar y buscar dentro de lo nuevo, que lo nuevo ya es una constante, no es algo que, o sea, todos los días hay algo nuevo. La tecnología cambia constantemente, el conocimiento se renueva constantemente. Entonces, regularmente vivimos en lo nuevo. No tenemos suficiente tiempo para acostumbrarnos realmente a nada a nivel de sistema, ¿no? A nivel de lo que el sistema nos trae. Entonces, creo que en cualquier profesión, y nosotros como coaches no podemos acompañar las posibilidades si no sabemos diseñarlas. No podemos acompañar la incertidumbre de un cliente si nosotros no hemos aprendido a navegarla. Y creo que eso es muy necesario. Fortaleza emocional, surfear el futuro y navegar la incertidumbre. Oliver, y una pregunta, Yes. ¿cómo fortalecemos las emociones y qué emociones verdad tendremos que- que fortalecer en estos momentos? Mira, yo creo que las emociones se fortalecen conociéndolas. Yo tengo una práctica, ¿no? Que a mí me ha funcionado muy bien para poder conocer mi mundo emocional. Y es, primero que nada, no negarme la emoción, ¿ok? Yo cuando me pongo bravo, me pongo bravo. Y me pasa mucho que cuando me molesto, y por ejemplo, con un desacuerdo que tengo con mi esposa, y ella me dice, pero ¿por qué estás bravo? Yo digo, ya va, pero es que yo no me pongo bravo por ti, yo me pongo bravo para mí. Es decir, cuando yo me pongo bravo, yo me estoy diciendo a mí mismo, esto que pasó yo no lo quiero, ¿ok? Ahora, ya después que yo aprendí, ya yo paso. Cuando ella se pone bravo, yo veo que dura demasiado tiempo, yo le digo a ella, nos divorciamos. No, bueno, que vamos a contentarnos porque ya me demostraste que eso que pasó no te gusta. Entonces, cuando ocurre una emoción como reacción ante una situación, yo me pregunto, ¿por qué esto me produjo rabia y no me produjo alegría? ¿O por qué me produjo, qué sé yo, celos y no me produjo curiosidad? ¿Por qué me estoy riendo y no estoy llorando? Entonces, en ese espacio, tú empiezas a saber qué cosas gatillan emociones en ti y cómo se sienten en tu cuerpo. Y eso te permite poder conocer tu repertorio emocional ante cualquier cosa y en algunos momentos puedes incluso eh, poderlas, ¿cuál sería la palabra? Anticiparte a ellas, ¿no? Anticiparte a las emociones. Y creo que las emociones que nosotros necesitamos actualmente, primero que nada es la confianza, ¿ok? Pero no la confianza existencial y no la confianza circunstancial. Porque la confianza circunstancial es algo que te produce una situación, por ejemplo, cuando tú ganas un premio, esa circunstancia te hizo sentir confiado. Pero la confianza existencial es la confianza que tú traes a ciertos momentos, ¿ok? Donde sabes que puedes afrontar golpes emocionales, pero ya tú vienes armado de esa confianza. Entonces eso es muy importante tenerlo, ¿ok? La confianza, el entusiasmo, ¿okay? El entusiasmo, creo que serían esa confianza, entusiasmo y esperanza, porque el entusiasmo te hace querer seguir, ¿ok? Y la esperanza es la emoción que mejor nos conecta con el futuro. Y realmente nosotros necesitamos deslastrarnos del pasado, porque como el futuro cada vez parece más incierto, por este tema que te decía, de los cambios tan disruptivos y tan constantes, entonces buscamos refugio en el pasado, porque en el pasado sí lo conocimos, y en el pasado sí me fue bien, y en el pasado sí supe qué hacer, pero realmente necesitamos esperanza que nos conecte de una manera más positiva con el futuro y menos trágica, menos no sé qué hacer, menos no sé qué va a pasar, menos esto se lo llevó quien lo trajo, como decimos mucho aquí en Venezuela. Entonces creo que necesitamos esperanza porque en realidad nosotros decimos esto se lo llevó quien lo trajo, pero es que nadie sabe quién lo trajo. Entonces, para ponernos a averiguar eso, creo que es mejor conectarnos con emociones positivas. Gracias, Oliver. Sí. Gracias. Mira, Jesús. Es interesante, ¿no? Lo que está diciendo Oliver. Yo pienso que en estos momentos es reconocer lo adaptativo, no confundirlo, ¿no? Para poder surfear y poder trabajar, ¿no? Y conseguir lo que realmente se quiere. También está en buscar lo que realmente es el desafío para poder ir acomodando metas y retos, ¿no? El desafío global, las cosas, y la otra, o no otro, sino que está como en el marco, que es la creación de la conciencia, o sea, o elevar niveles de conciencia para poder crear confianza, y eso nos va a llevar a la libertad de elegir
lo que al principio o hace un rato se estaba comentando, de elegir el hecho que estoy viviendo y la interpretación que le voy a dar a eso. Entonces la interpretación que le voy a dar a ese hecho, a esa realidad que se está viviendo, bueno, es trabajando entonces en los niveles de conciencia y confianza. Y bueno, y la gestión de las emociones, bueno, ahí van a estar apareciendo. En estos momentos de disruptivos y de grandes cambios, las emociones van a estar ahí. Lo importante es saber el estado de ánimo, cómo lo voy a gestionar y cómo lo voy a manejar. Y para esto, bueno, está la reflexión y la conciencia. Entonces, es bien interesante esa pregunta, Conchita. Cómo nos vamos a manejar y qué es lo que realmente, qué emociones o qué es lo que necesitamos y qué habilidades necesitamos. Entonces, es la observación de lo adaptativo, la observación exactamente de los desafíos y retos en los que nosotros, o lo que nos vamos a enfrentar. Cuando en las primeras clases de coaching hace mucho tiempo, ni siquiera de coaching, cuando estuve en Penn Blanchard, que nos hablaban, y que fue lo que me motivó muchísimo a hacer coaching, que escuché por primera vez lo de la transparencia, y yo me dije, bueno, es que eso va a existir, pero va a existir en función del nivel de observación que tenga. Entonces, en estos momentos pienso que tenemos que tener un nivel de observación mucho más elevado para conciencia bien alto y poder encontrarlo, esos grandes desafíos y saber qué es lo adaptativo y poder estar navegando en esas olas que muchos están hablando en estos momentos, ¿no? De surfear las olas y todo eso. Yo no soy surfista, yo soy gocho, yo no me crié en el mar y nunca he montado una tabla, ¿no? Pero es interesante eso. Entonces, bueno, es un trabajo bien interesante de observación y de tener los pies sobre la tierra. Los pies sobre la tierra. O sea, saber en dónde estoy y la realidad para poder andar. Bastante interesante la reflexión. Gracias, Jesús. Mónico, ¿y qué nos comenta? Sabes que cuando escuché la palabra competencia, lo primero que me gatilló, al buen estilo maturaniano, es que ha habido siempre una confusión, ¿no? De creer que el coaching es una competencia. Y hay gente que lo vende de esa manera. Y yo siempre digo, el coaching no es ninguna competencia. Dentro de la cultura del aprendizaje, en general, sea organizacional, sea educativo, sea institucional, hay una competencia que se llama desarrollar a otros. Y dentro de esa cultura, con esta competencia del desarrollo a otros, existen varias metodologías, donde coaching es una de esas metodologías. Entonces yo, en mi caso, oferto el coaching como una de las tantas metodologías que existen para desarrollar a otros seres humanos. Antes del coaching desarrollábamos a seres humanos con sensitivity training, desarrollábamos seres humanos con psicodrama, con gestal. Hasta hubo un momento, hicimos psiquiatría organizacional, queriendo llevar algunos elementos del inconsciente para desarrollar a otros seres. Bueno, llegó el coaching con todas estas modalidades desde el punto de vista lingüístico, emocional, etcétera, y entonces como que se apropió. Entonces, cuando yo escucho competencia, yo digo, bueno, la primera competencia que operativamente hay que desarrollar en un coach, en sus maestros, en los formadores, es la capacidad de escucha. Es terrible cómo la gente que estamos ya en el ámbito del coaching, ya dejamos de escuchar. No aceptamos evaluaciones, no escuchamos feedback. Es terrible. A mí a veces cuando me invitan para esta conversación, yo digo, voy a tratar de quedarme callado más bien, porque si yo digo algo, que alguien juzgue, que está atentando contra su federación, contra su escuela, contra su asociación, contra su colegio, etcétera, etcétera, entonces ya no eres parte de ese juego. Y yo digo, Dios, pero si lo que nosotros predicamos es justamente que el otro, y hay modelos, ¿verdad? De escucha profunda, de escucha esencial, de escucha neurolingüística, ontológica, transaccional, gestáltica, sistémica. Pero yo creo que teóricamente podemos repetir todos esos modelos y hasta dónde nosotros estamos apuntando a escuchar evaluación y juicio. ¿Quién se pone
como me acuerdo que hacíamos antes esos programas de benchmarking, ¿no? Entonces necesitamos un benchmarking en coaching. Mira, cuáles son tus mejores prácticas y déjame decirte además cuáles son las cosas que yo observo que no son tan eficientes, que a lo mejor están débiles, que a lo mejor no son suficientes. Eso por una parte. Otra competencia que yo creo que en estos momentos es fundamental es apuntar a resultados concretos. Sí es cierto que el coaching lo tildan de ser muy efectista, ¿no? Porque no se mete a veces en el proceso. Yo creo que en estos momentos, sobre todo en nuestro país, nosotros requerimos estar orientados al logro. Requerimos que, ojalá todas las escuelas, una primera alineación que hagamos, es que el caso, el examen final, la prueba final, es que el coachee, el estudiante, el participante, venga con un proyecto, venga con un caso, venga con un emprendimiento concreto. Y a partir de allí, inclusive no al final, al principio, para ir mirando los resultados de lo que usted está aprendiendo. Usted aprendió los actos lingüísticos, ¿cómo los está aplicando ya en esa comunidad? Usted aprendió de todo este navegar emocional, ¿cómo lo está aplicando allá en su condominio, en su iglesia, en su familia, etcétera? Entonces yo creo que tenemos que orientarnos a resultados concretos. Ahora, puedo ser un poco más abstracto, por ejemplo, yo creo que una competencia importante ahorita es la de la economía colaborativa. Cómo yo ensancho mi visión para poder estar en ese nosotros, estar en esa constitución colectiva que requerimos para justamente dar respuesta a lo que nos está quejando como humanidad. Mucho más arriba, bueno, entonces ahora tenemos que meternos en la cultura de la innovación, ser más. Hay coaches que están ayudando a emprendedores y no son nada innovadores, más bien están amarrados a sus conceptos, a sus teorías, a sus modelos, y entonces, wow, la gente lo que le está pidiendo a ese poco muchacho es otra cosa, mucho más fluido, mucho más experiencial, mucho más directo. Entonces tenemos que meternos en esto que implica esto de ser innovador, esto de ser creador, esto de poner yo mis servicios intuitivos, tener mi propia voz frente a un conjunto de fenómenos que nos atañen. Y para no ser repetitivo, o quizás con una palabra distinta, yo creo que una competencia fundamental es tener la visión ecosistémica. ¿Y qué es la visión ecosistémica? Oye, ahorita la pandemia nos llevó para todos los sociosanitarios, para la salud. Oye, nos olvidamos que todavía tenemos un pequeño problemita en el ambiente, que tenemos un pequeño problemita con los animales no humanos, que tenemos un gran problema con el cambio climático, que tenemos problemas con las migraciones, que tenemos problemas con todo un conjunto de sistemas y regímenes que no ayudan a la sociedad. Entonces, no sé, esa vista parroquiana, yo creo que tenemos que nosotros, yo vengo de una parroquia, me crié en una parroquia, estoy escribiendo sobre mi parroquia, pero yo quiero tener una visión un poco más global, más sistémica, porque eso es lo que nos ayuda como sistema a mirar ese proceso que, vuelvo y repito, es mucho más ecológico, es mucho más sustancial en función del planeta que queremos dejarle a nuestros hijos y que nuestros hijos a su vez van a dejarlo a lo de ellos. Bueno, eso es un poco el resumen de lo que yo perfilo como las competencias del coach. A ver, Mónico, tomando eso que estás mencionando en este momento, y cuando hablas del ecosistema, de todo eso como tan complejo y tan arriba, esa visión paraguas, ¿verdad? Si en este momento nos pusiéramos como el coach que se está iniciando en todo esto y se pregunta, ¿qué tendría que aprender yo para conocer de eso que no conozco y que me están hablando? Pero que está en el mundo de lo teórico, pero que no sé cómo llegar allí o qué aprender o cómo aprender de eso que me están hablando, que lo reconozco desde la parte teórica, pero no sé cómo aterrizarlo al mundo de la realidad y ponerlo como aprenderlo, formar parte de todo eso e incorporarlo y decir, bueno, mis competencias o mis habilidades son estas, yo quiero orientarme hacia esto y cómo puedo fusionar eso que no conozco con lo que sí conozco de mí. Yo creo que ahí, como decía Heidegger, hay que lanzarnos en la experiencia. Tenemos que vivirlo, no puedo esperar a que me lo cuente.
Y te cuento un pequeño caso de algunas cosas que hacemos con líderes juveniles. Señores, el sábado que viene nos toca la Avenida San Martín. Doctor, ¿qué vamos a hacer en la Avenida San Martín? Ustedes verán. Mira, qué maravilla cuando esos muchachos comienzan a darse cuenta que en la Avenida San Martín hay hospitales, hay maternidades, hay bomberos, hay ancianato, hay barrios, hay parques. En una avenida, sin ir más allá de 8 cuadras, empezando ahí desde la Plaza Oliari y terminando por allá por la iglesia Los Palos Grandes de la San Martín. Bueno, es una maravilla porque los muchachos van haciendo un levantamiento, una cartografía, van haciendo una maqueta de las situaciones, quiebres y dificultades. No lo llamamos así, mire, vayan a ver cuáles son las inquietudes, cuáles son los problemas, de qué se queja la gente. Y ahí estás desarrollando el escuchar, ahí estás desarrollando la visión sistémica, ahí estás poniéndole justamente a que comiencen en unas transacciones que después tú la puedes después teorizar. Bueno, vamos a hacer ahora lo que tú se te ocurra, el primer sprint, que vamos a hacer el primer sprint para hacer después un scrum de todo esto y para que generes un proyecto. Y después todo lo demás es adicional. Mira, si pidieron, si ofrecieron, cómo estaba la emocionalidad, cómo tuvo el cuerpo. Pero la experiencia fue ahí en vivo, ¿no? Metiéndote ahí en esa pensión, y una pensión que tiene trabajadoras sexuales, y son trabajadoras sexuales donde había menores de edad, y por eso digo, la gente sale con un asombro, ¡ah! Y esto existía, y esto estaba aquí. Sí, hermana, sí, hermano. La pregunta ahora es, ¿qué vamos a hacer con eso? Y entramos aquí en esta iglesia cristiana, evangélica, sí, y están muy interesados, y quieren formar a su gente, y quieren que vuelvan otra vez, ajá, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a coordinar? Entonces, a tu pregunta, Conchita, y tú sabes que yo he estado muy volcado hacia lo social, es justamente que la gente tenga la vivencia, ¿no? Ahí se me sale lo gestáltico, esté presente en el aquí y ahora y que como sistema su energía esté conectada con el campo, esté conectada justamente con lo que nos sucede. Pero para eso tenemos que desprendernos entonces de todo un conjunto de estructuras, como tú dices, teorías, conceptos, que bueno, que hay gente que defiende a rajatabla, pero que en el fondo no sabemos. Yo me pregunto siempre, ¿dónde está todo ese viaje? ¿Sabes? Nosotros llegamos a contar 57 escuelas de coaching, me acuerdo, en el Congreso de Mérida. Yo digo ahora, ¿dónde están? No las 57 escuelas, porque ahora quedan como 6 o 7, pero ¿dónde están activas? ¿Dónde están el producto, el semillero, toda esa gente que salió de esas escuelas? Salieron con un gran papel diciendo, ahora soy coach, y entonces están lavando carros por allá por no sé dónde, vendiendo frutas, no sé. Wow, entonces yo digo, qué pérdida de estos espacios donde la gente se fue con un conjunto de distinciones, de reflexiones, se dio cuenta, pero le faltó el tercer paso. Se dio cuenta a nivel intrapersonal, lo hizo a nivel del intrapersonal, lo hizo a nivel del interpersonal, pero se olvidó de lo transpersonal, se olvidó de lo ecosistémico, de lo social. Yo estoy muy asustado, te diré, porque pensamos que el rollo ahorita es la pandemia y la política. Y ojo, tenemos que formar a la gente en política. Estoy asustado por la indiferencia que hay frente a la política. O sea, no hay respuesta. Y es un susto que no tengo solamente en relación a Venezuela, en relación a toda la región. Y cuando uno dice a los muchachos, mire, tiene que leerse a Daniel Inenarity para que vea la indignación de la política, y tiene que escuchar a un Juan Vera, y más que como coach, como articulador de lo posible en relación a todas las dimensiones que nos atañen como personas. Entonces tú dices, ya, me sacaste, porque eso no era lo que yo quería, pero es que para poder ser coach, o por lo menos de donde yo lo entiendo, un acompañante del alma de otros seres humanos en su esencia, para que además contribuyan con lo mejor que podemos nosotros hacer y tener, usted tiene que empezar a mirar entonces estas otras dimensiones. A eso me refiero con esa visión más ecosistémica. Súper, Mónico. Gracias, Mónico. ¿Qué nos comentan, Oliver? Si me permites, Conchita, yo creo que eso que dice Mónico, el último punto, realmente yo lo comparto totalmente. Yo conversaba con un colega coach, no voy a decir su nombre porque no tengo su permiso para nombrarlo, pero conversábamos de esa preocupación que tenemos por esa indiferencia a la cual se refiere Mónico con el aspecto político, social de los coaches, ¿no? Porque se escudan bueno, yo suspendo mi juicio, o eso es un juicio, pero realmente creo que nosotros creo que llevamos el coaching únicamente a la práctica. Entonces yo le decía a ese colega, yo estoy más, o sea, en lo personal, ¿no?
aunque representa una escuela que forma coaches para que sean profesionales en coaching, yo decía, yo en lo personal, Oliver Manrique, yo estoy muy ocupado en el coaching, más que en el coaching como práctica, en el coaching como saber, ¿okay? Que es ese coaching que hace seres humanos activos, que hagan cosas realmente en la sociedad, que tengan una posición, ¿ok? Que por supuesto pueda traer ideas, pueda traer miradas y pueda ampliar miradas desde el punto de vista político y social. Yo creo que el mundo está en un estado de ánimo que yo creo que el estado de ánimo del mundo en general es el nihilismo, es decir, existe una pérdida cada vez mayor de sentido, escucha o lees en redes sociales temas como deja de ser la oveja negra, ajá, pero deja de pertenecer, salte de ahí, ajá, pero y después que dejes de ser de ese grupo, ¿qué vas a hacer? O sea, existe un enfoque en dejar de pertenecer, pero no de volver a pertenecer a otro, ¿ok? Existe un tema político que está ya reventando en todos los países, pero que no hay una opción, ¿no? Yo le decía a ese colega, no hay que hacer coaching político, yo creo que hay que hacerle coaching a la política, ¿ok? Porque si le haces coaching a un político, cuando ese político ya no esté, ya el trabajo que hiciste. Pero si tú logras que la gente le haga preguntas, que la sociedad le haga preguntas a la política, sí, que sean preguntas que realmente revelen una mejor intención, cuando llegue cualquier otro político, él se va a encontrar con esas mismas preguntas, con esas mismas inquietudes y va a tener que tomarlas en cuenta. Y creo que nosotros necesitamos más ser una oferta para el mundo en ese sentido, en el sentido, como dice Mónico, desde el punto de vista del ecosistema, de todo lo que nos acomete, porque creemos que hay cosas que no son para el coaching, pero nos metemos en cosas que realmente no son para el coaching. Tenemos coaches atendiendo problemas patológicos, que no debería, pero no tenemos a coaches opinando sobre la pobreza, sobre el calentamiento global, sobre la política, la economía, y creo que allí son espacios que están realmente abandonados por nosotros y necesitamos ir allí, necesitamos ser voces que escuchar. Porque yo no sé si a ustedes les ha pasado, a quienes ya son coaches, que de alguna manera somos un referente de esperanza y hasta cierto punto de moral, ¿no? Porque cuando se ponen bravos, dicen, pero ¿por qué haces eso si tú eres coach? O sea, es decir, la gente espera de nosotros una puesta en escena, un comportamiento digno de imitar, o sea, que realmente somos como un almacén, un depósito de esperanza de que, bueno, si alguien se debe portar bien, esos deberían de ser los coaches. A mí me pasa eso, digamos, en dos dimensiones, porque soy cristiano y soy coach, entonces, bueno, la gente dice que casi que tengo que tener la aureola aquí y no ponerme ni siquiera bravo, porque soy, aparte de cristiano, soy coach, imagínate, no me puedo poner bravo. Pero realmente lo que a mí me revela eso no es los juicios, sino lo que esperan de quienes declaramos yo soy coach. Bueno, yo asumo que tú debes ser una persona que me enseñe ciertas cosas, y creo que allí, en ese ser coach, fuera de la sesión de coaching, es importante que nosotros tengamos aportes dignos de que causen un impacto verdadero en la gente. Gracias, Oliver. Ahí es donde está lo que realmente podemos ver que es los desafíos, ¿no? Cuando el doctor Mónico estaba hablando de la avenida, ¿dónde está? San Martín, ¿verdad? Bueno, sí, San Martín. y hablaba de lugares, ¿sí? Y estaba la maternidad y todo lo demás. Yo me pregunto que coach, ¿cómo danza en ese momento presente cuando está viendo tantos hechos, ¿no? Y realidades? Y de eso se trata. Es danzar en ese momento, de repente hasta sin involucrarse mucho, pero sí con la capacidad de observar y de entender y comprender lo que está pasando para poder aportar y cambiar la situación. Es como cuando estamos dentro de una conversación y podemos cambiarla derroteamente, ¿no? Y eso que hablaba el doctor me pareció bastante interesante, que cómo estar en esos lugares y poder danzar ese momento presente de esas realidades que estaban ahí. Entonces, ahora pienso yo que las escuelas en estos momentos, es que las escuelas de coaching, lo que se llama escuelas de coaching, no son ni religiones ni formadores de tribu, simplemente son
son escuelas que enseñan determinadas materias, en este caso el coaching, y el coaching definitivamente es para vivirlo. Por eso comencé cuando decía, bueno, ¿qué ha pasado o qué me di cuenta? Bueno, que no está para pregonar coaching, sino que este año me tocó vivirlo, y vivirlo, buscar mi fortaleza, buscar el cambio, buscar cómo me iba a adaptar a este momento a la tecnología de repente, cómo iba a involucrarlo también en la organización en la cual trabajo, y también me desempeño como coach. Entonces son momentos de muchos retos, pero el gran desafío, ¿cuál es? Eso es lo que probablemente tenemos que buscar y observar para poder trabajar como coach y acompañar cosas o situaciones. Pero bien interesante la reflexión. Gracias, Jesús. Bueno, yo voy a lanzar una pregunta curiosa, ¿no? ¿Qué los llevó a ustedes a plantearse el formar coaches? ¿Qué los llevó a ustedes? ¿Qué los motivó? ¿Cuál fue esa, no sé, primer inicio que dijeron, yo quiero enseñar esto? Mira, yo voy a comenzar porque creo que lo tengo bastante claro, ¿no? Ajá. Yo, desde hace muchos años, mucho antes de conocer el coaching, yo estudié coaching en 2010, yo ya había entendido que los problemas, todos los problemas de ser, por lo menos así yo me lo planteé digamos, como leitmotiv. Todos los problemas entre seres humanos son de fondo problemas de comunicación, ¿ok? Uh-huh. Y ya me carcomía como publicista de primera profesión que soy, cómo nos mueve la emoción. De hecho, aprendí como publicista que la gente compra emocionalmente y no racionalmente. Y cuando conocí el coaching y empecé a vivirlo y empecé a aplicarlo en mi vida y empecé a ver lo poderoso que era, bueno, o no lo poderoso que era, el poder que me daba, ¿ok? Uh-huh. Yo pues decidí que yo quería ser una opción más para que las personas descubrieran esto, ¿ok? Para que las personas recobraran su poder de transformación, para que las personas pudiesen hacerse cargo de sus modalidades de convivencia, mejorarlas, reducir esos problemas de comunicación y también los problemas de posibilidades. Creo que esas tres cosas, ¿okay? La comunicación, las modalidades de convivencia desde el punto de vista emocional y el tema de las posibilidades, que creo que el ser humano común carece de posibilidades. Y digo común, me refiero yo los llamo a los que no son iniciados, los que no conocen estas cosas que quienes estudiamos coaching sabemos que somos seres, no somos seres racionales, como yo lo distingo, sino seres emocionales que razonan, que realmente la emoción tiene un poder fundamental en nuestra vida y en nuestro quehacer, y como no las conocemos, vivimos arrastrados por ella y ni siquiera nos damos cuenta, que muchas veces creemos que porque hablamos sabemos hablar y nuestras comunicaciones van, como dice como dice mi pastor, como la mata de uyama, que da frutos pero de arrastra. Entonces, creo que una manera de poder brindar a las personas ese poder de hacerse cargo, de mejorar su vida, y no esperar que venga Dios y se la arregle, como muchas veces creemos. Creo que eso fue lo que me movió, poder ser una opción para que las personas pudiesen aprender esto y empoderarse y mejorar su comunicación y tener más acceso a sus posibilidades. Eso a mí particularmente fue lo que me movió. Uh-huh. Súper. Sí. Mira, Conchita, a mi experiencia es bien interesante también, porque siempre he trabajado con personal y siempre he estado en los desafíos esos grandes o en esos momentos de discusiones de contrato colectivo donde las cosas salían a trancazos y bueno, y estaba yo aprendiendo. Pero también viene mucho antes, yo antes estudiando mi bachillerato, una vez le pregunté a mi papá, o mi papá me preguntó qué quería estudiar. Y yo le dije que yo quería estudiar sociología. Mi papá me dijo que como sociólogo lo máximo que podía llegar era ser director de un penal. Bueno, eso me frustró. Bueno, me gradué, comencé a estudiar administración. Y ya cuando entro en la industria empiezo yo a moverme en la administración, pero también me empezaba a involucrar en los temas de liderazgo y de supervisión significativa. Y llegó de repente Ken Blanchard. Bueno, después me hablaron, bueno, que tú manejas muy bien. Y cuando iban los coaches a la empresa ya Polar, yo me fascinaba.
¿no? Yo lo he escuchado y yo decía, oye, qué magnífico lo que están diciendo y cómo lo hacen. Entonces, tuve la oportunidad de entrar a estudiar coaching y en esa primera experiencia terminé y dije, sentí que no aprendí nada, pero sí aprendí mucho, pero me pregunté y dije, ¿cómo realmente esto se debe enseñar y se debe aplicar? Entonces eso me dio para seguir estudiando más coaching y buscar y era enfocándome en cómo realmente puedo enseñar o cómo se debe enseñar esto. La experiencia, bueno, ha dado ciertos frutos, pero fue así, viviendo la experiencia. Ahora me pregunto y digo, es que un formador de coach es una compañía, un coach más, que siempre está en aprendizaje. Hoy, en estos tiempos, en estas horas que llevamos aquí, he aprendido muchísimo y pienso que todos los días se aprende. ¿Y qué me motiva? Me motiva a seguir enseñando, dando y aprendiendo de la gente. Es muy, muy bueno, definitivamente, todo lo que está pasando. Y así comenzó mi vida. Estudiando, queriendo estudiar sociología, no lo hice, pero ahora trabajo directamente con las personas y ya dejé la administración, ahora soy coach de la empresa. Y así es. Bien. ¿Y tú, Mónico? ¿Qué nos cuentas? Bueno, lo mío es más sencillito porque esto viene de una ADN familiar. Y cuando digo ADN no es una metáfora, viene de un ADN, viene como herencia transgeneracional. Mis padres son de orilla del río Arauca y mis abuelos salían por un bongo o una curiara, como dicen los indios, remontaba el Arauca, en aquella época no había puente, no había carretera, no había nada, y se iba, como él decía, a enseñarle la letra a los campesinos. Bueno, lo que hacía era alfabetizar a todo ese conjunto de campesinos y regresaba 3 meses después, con cambures, cochinos, gallinas, y seguramente dejaba una barrigona por allá arriba también. Y mi abuela, mientras tanto, se dedicaba a alfabetizar a las indias, a las guajivas. Los guajiros son arriba del Zulia y los guajivos son abajo del Arauca. Y en ese sentido, pues entonces ya con los abuelos teníamos esa primera marca. Mi mamá tiene 10 hermanos. Adivina qué. Los 11 hermanos fueron maestros de alguna cosa, dentro de las instituciones militares, dentro de una organización. Y mi mamá se vino buscando la famosa Miguel Antonio Caro, por allá por los años 50, y se hizo normalista. La primera escuelita, no sé cómo llamarla, para aquella época no era una escuela, era una tabla arriba de 2 sillas que recibía 12 niños donde cada uno traía su silla, la montó mi mamá. Y yo era un niño de 6 años que era el asistente de mi mamá, de cómo estaban leyendo, de las letras y también de darles un poquito de pan. ¿No? Entonces, yo nací, yo vengo de esa deriva, vengo de una deriva de formadores y después, obviamente, tanto en el colegio como en el liceo, como en la universidad, yo siempre decía que yo me hice preparador en histología, ¿no? En el primer año de la facultad de medicina, yo decía, me voy a hacer preparador porque estoy enamorado de la profesora. Mi profesora de histología era la doctora Daniela Jakubowicz, esa endocrinóloga que veía las mises y que sacó una dieta más y todas esas cosas. Esa mujer era vestida de punta en blanco, Conchita, cada clase de histología, uno se quedaba con la baba afuera. Y yo dije, me voy a hacer preparador de histología para ver a la profesora más seguido, para verla además de cerquita, porque era una joven bella. Y ahí me enamoré de la histología y me enamoré fue de la preparaduría. Y yo hasta todavía, hasta tercero, cuarto año, yo seguía dando las clases de histología a mis compañeros, ¿no? Porque no era profesor ni era nada titular al respecto. Entonces, digamos que toda la vida yo he estado en ese papel de estar enseñando algo. Y antes de graduarme de médico hubo un quiebre porque la Asociación Venezolana de Analistas Transaccionales, ¿te acuerdas? Ese viejo modelo, no sabían cómo darme el título porque ya yo había cumplido con todos los estándares, había hecho mis exámenes, había cumplido con todos los criterios y decían, doctor, pero es que yo no era doctor, era bachiller, es que usted no le podemos dar el título todavía de terapeuta transaccional porque usted no es médico. Le digo, pero ¿y cómo hacemos? Bueno, déjamelo ahí guardado, pues.
Un año después, cuando me hice mi internado rural y todas esas cosas, me gradué, mi internado rotatorio, entonces sí me dieron ya. O sea, siempre he estado de alguna manera enseñando, generando espacios de aprendizaje y luego me constituí en eso, con Manuel Barroso, con Guillermo Feo, era yo docente, era siempre supervisor, siempre estaba, hacía las cosas, hacía gestal 2 años y al tercer año estaba supervisando, hasta que llegué al coaching donde empecé también. Yo apenas en el primer año de formación ya le dije a Rafael y a Julio, junto con Alicia, Ivonne, Zoraida y junto con Joana, mi esposa, vamos a traer coaching a Venezuela, vamos a hacer algo acá, vamos a empezar a formar gente, ¿no? Con ese deseo justamente de formar, y ya el segundo año nosotros éramos los supervisores y de ahí en adelante nos constituimos no solamente para Venezuela, sino para otros países también como supervisores en todo lo que era el área de coaching específicamente. Entonces, yo no sé hacer más nada. Yo lo único que sé es formar gente en el área de coaching, básicamente in company. Ahora lo hago para muchas otras escuelas. Con Oliver hemos tenido conversaciones, con Jesús, donde me piden la colaboración. Yo me quito mi cachucha y voy para allá y digo, mira, aquí estoy yo como parte de esta organización y díganme en qué puedo ayudar, qué puedo yo guiar como tal. Entonces, vuelvo y repito, para mí es una bendición por una parte porque no tuve que pensarlo nunca. Ya yo desde los 6, 7 años yo estaba claro para dónde iba. Cuando ya estaba ya llenando la planilla en la universidad, ya yo sabía para dónde iba. Cuando estaba en la universidad ya yo sabía qué quería. Cuando estaba después, más adelante, graduado como terapeuta, psicoterapeuta, etc., ya yo sabía para dónde iba. Entonces, todavía no he podido desviarme de ese camino. A lo mejor soy tan rígido, tan psicorrígido, que sigo haciendo más de lo mismo desde hace 40 años, ¿no? Entonces, es lo que sé hacer, es lo que me gusta, por lo tanto no tengo como mucha elección al respecto. Súper, Mónico. Bueno, son, bueno, partes personales, íntimas y que agradecemos profundamente que las hayan traído aquí a esta conversación porque, bueno, enriquecen y dan como una pauta de cuál es el modelo que estamos siguiendo, a quién estamos siguiendo y qué es lo que hay detrás de ese ser que estamos siguiendo. Bueno, y para los últimos 10 minutos, que son escasos 10 minutos, voy a una pregunta que acabo de poner por acá. ¿Cómo pueden articular las escuelas para hacer una oferta colaborativa? ¿Cómo podrían articular las diferentes escuelas para hacer una oferta colaborativa? Pero si quieres me permites esta vez ser el iniciador, Conchita. Yo creo que lo dejé entrever entre líneas ahora. Yo creo que haciendo esto que antes nosotros hacíamos de benchmarking, que lo hacíamos con las escuelas de psicometría, con las organizaciones que ofrecían evaluaciones de clima y estudios del desempeño, nosotros comparábamos, ¿no? Entonces llevábamos a 3 organizaciones que ensamblaban autos, carros, y los medíamos en contra de ellos mismos, ¿no? Con las mismas pruebas. Para mí, y Dios se mostraba, mira lo que nosotros hacemos en Ford, mira lo que nosotros hacemos allá en Hyundai, mira y se comparaban para sacar las mejores prácticas. A mí me encantaría de verdad, porque tú sabes que yo soy promotor también de todos estos encuentros, como lo querramos llamar, congresos, jornadas, etcétera. Me encantaría tener un encuentro de escuela donde vayamos nosotros a ver las mejores prácticas, que tengamos un mismo protocolo, un mismo esquema para comparar entonces lo que muchas veces hemos conversado y que no hemos logrado concretar, que es tener como una formación común, por lo menos a nivel básico, de todas las escuelas de coaching, pero midámonos en el sentido de evaluar y escucharnos y observar, bueno, mira, que este perfil de coach que tú estás produciendo, desde qué es lo que haces antes, de que le abre la puerta el primer día hasta que sale meses después. Y cuáles son los procesos y cómo, porque eso nos ayudaría a sincerar por una parte estos protocolos, estas estrategias, y por otra parte nos pone como en un ranking mucho mayor, porque entonces vamos a tener que empezar a funcionar como funcionaría en el mínimo de escuela.
Yo tuve una experiencia con la gente de Tenerife, eran apenas unas 5 escuelas de coaching, pero fue muy interesante un congreso que una vez hicimos, por ejemplo, el 2002, 2003, donde no- llevamos un poco como el resultado de la formación de cada uno de ellos, pero con los coaches, ¿no? En vivo. Mire, este coach que yo formo sabe hacer de esto y lo tuyo sabe hacer de esto otro. Y entonces habían de distintas índoles, distintas tendencias, distintos maestros, pero fue bien bonito porque nos dimos cuenta, wow, mira tú cuánta ingeniosidad existe en los seres humanos para poder lograr estos procesos de acompañamiento y mira los resultados que se obtienen. Entonces yo creo que ese sería para mí un acto concreto de articulación. Excelente. Bueno, vamos a ir aterrizando esas ideas, ¿ah? Hay que ponerle fecha y concreción. Mira, yo comparto la idea de Mónico. Bueno, yo le voy a decir Mónico porque él una vez me dijo que lo llamara Mónico, no lo llamara doctor. Eh, yo, de verdad, de sentarnos. Yo creo que eso es importante, porque yo creo mucho en las conversaciones. Yo creo que la vida entre seres humanos o sea, se basa en eso, se basa en conversaciones. Y yo creo que nosotros necesitamos sentarnos a conversar y eso nos va a permitir como escuelas eliminar varias cosas. Primero, como dice Mónico, las prácticas equivocadas, ¿no? Yo creo que hay muchos mitos incluso en el coaching, ¿no? Que nada ayudan al coaching, ¿okay? Casi leyendas urbanas del coaching. Y también nos va a permitir limpiar de esos programas fantasmas, yo los llamo abiertamente así, como dice Mónico, certificaciones de coaching de un fin de semana, de foro chat, de un mes, o sea, porque realmente es imposible o sea, realmente es imposible incorporar las habilidades de un coach en ese tiempo. Y para eso es necesario que nosotros como escuelas dejemos de competir para empezar a co-crear, ¿ok? Para escuchar, para reconocer humildemente que hay escuelas con mejores prácticas que mi escuela, ¿ok? Que hay escuelas que ya sea que tengan más o menos tiempo que yo, tienen mejores prácticas, ¿ok? Y, y que la escuela tenga también como, o sea, o tengamos como norma, diría yo, que nuestros coaches no cesen de aprender. Yo creo que hay Mónica hablaba de la sencillez, de la humildad del coach, y yo creo que nosotros los coaches necesitamos reconocer que no podemos parar de aprender. ¿Sí? A los coaches nos cuesta mucho, y digo esto nos cuesta por incluirme y no parezca que yo no soy así, o sea, que yo soy mejor, aunque no lo soy, pero por lo menos a mí me gusta formarme, yo constantemente me siento a escuchar a otros coaches, a, invierto en formaciones que me permitan ir expandiendo mi saber para que mi mundo también se expanda. Entonces creo que nosotros como escuela necesitamos exigirle a nuestro equipo que se forme constantemente, que realmente nos sentemos a conversar y a aprender de otras escuelas que tienen, como decía, mejores prácticas que nosotros o mejores formas de hacer lo que nosotros estamos haciendo, porque pues quizás se quitaron una ceguera que nosotros aún tenemos. En la cumbre que nosotros hicimos en el mes de mayo, decía Fernando Celis que cuando él empezó en 2011, 2012 a hacer formaciones online, la gente lo criticó muchísimo, ¿ok? Porque no tuvieron la mirada que él tenía. Y hoy todas las escuelas estamos haciendo coaching online, hasta las mejores escuelas que conocemos están haciendo certificaciones y programas de coaching online. Entonces, o sea, porque en un momento no tuvimos la sencillez, la humildad de sentarnos a conversar a Fernando y decirle, Fernando, explícame cómo hago para hacer coaching online, para que la gente aprenda a hacerlo. Y yo creo que eso va a ser posible únicamente en un espacio de conversación. No podemos hacerlo en otro porque es más fácil que nos digan a copiarlos y creer que estamos haciendo algo mejor y realmente no lo estamos haciendo. Yo creo que necesitamos sentarnos en una misma mesa, aunque sea virtual, y decirnos y reconocer, mira, yo esto lo estoy haciendo mal. Que eso cuesta, ¿no? Porque imagínate, una escuela que tiene X cantidad de años y reconocer, mira, lo que estoy haciendo en este aspecto lo estoy haciendo mal porque me estoy dando cuenta, eso puede ser un golpe, pero tenemos que tener la humildad de reconocerlo.
Bueno, y no necesariamente tengo que hacerlo mal, puedo pensar que lo puedo hacer mejor o puedo enfocarlo desde otro punto de vista o observar aspectos que no estoy observando en este momento dentro de mi programa. Y todo eso es válido porque implica entrar en ese mundo de la adaptación, de qué cambio tenemos que hacer en función de los cambios externos que también estamos teniendo. Y Excelente, eso es Oliver. poderoso. Y un ejemplo de eso es ICF que revisó sus competencias, ¿ok? Que tuvo en bien sentarse y son las competencias, yo creo bueno, el 80% por lo menos de las escuelas utilizamos, o utilizamos las 11 o las anteriores 11 competencias de ICF para basar en la formación de nuestros estudiantes. Y bueno, ICF dijo, bueno, chévere, son 11, funcionan bien, pero pueden funcionar mejor. Entonces vamos a revisarlas y a veces creemos que revisarlas significa ponerles más, pero ellos no, ellos lo que hicieron fue reducirlas, ¿ok? A 8 competencias y pues realmente yo tuve la oportunidad de escuchar a la mayoría de las personas que estuvieron en el programa que dirigió Fernando Sáenz Ford y realmente son cosas que te ponen a pensar, ¿no? Y yo creo que esa revisión nosotros como escuela necesitamos hacerlo porque de eso también va a ser la importancia de sobrevivir. Mónico decía en el Congreso, habían 57 escuelas y realmente hay muchas escuelas que hoy no existen. De hecho, la escuela donde yo me formé como coach ontológico no existe actualmente. ¿Okay? Y entonces, eso es una buena pregunta. ¿Qué hace que esa escuela ya no exista? ¿Qué pasó en ese proceso? Entonces, esas son cosas que es importante que nosotros nos preguntemos porque hay gente que está confiando en nosotros y el compromiso con la excelencia debe ser pues, fundamental. Excelente, Oliver. Jesús, ¿qué nos Sí, comentas para bueno, cerrar? no. No se oye, Jesús. Sí, creo que tuvo una falla ahí con la conexión. Sí, se quedó congelado, Jesús, tu imagen. Se quedó congelado. No, Jesús no se escucha porque quedó congelado, Carolina. Aparentemente, sí. Ok, salió. De pronto se fue la señal. Bueno, ¿con qué nos gustaría cerrar esta rica conversación? Que, bueno, yo la sentí como muy irnos reconociendo en los espacios, en lo que vemos, en cómo nos sensibilizamos ante las cosas que tenemos en nuestro entorno, cómo somos, cómo nos iniciamos. Y de alguna manera, en esta hora y media fuimos construyendo historias, ¿no? Que se pueden entrelazar y que se cierran en este momento con la posibilidad de articular conversaciones que nos permitan entrar en un espacio de mayor colaboración, revisión y, ¿por qué no?, de recobrar espacios y focalizarnos en aquellas experiencias que realmente han sido exitosas. ¿Y cuál es el coach que queremos al final de esa formación? ¿Qué queremos al final de esa formación? Bueno, ¿cómo podemos cerrar esta conversa? Bueno, yo voy a hablar para dar la oportunidad al doctor Mónico que magistralmente cierre y darle esa responsabilidad allí. Mira, yo creo que yo me quedo con dos cosas, ¿no? De esta conversación. La primera es eso, pues, es ese coach que necesitamos ser, ese coach que sea como, que yo, para citar a Heidegger, que sea como el Dasein del coaching, es decir, la forma de ser coach en el mundo, no es nada más en una sesión, es decir, que cómo el mundo se impacta, cómo yo impacto a las personas que no son coaches, pero realmente, y que no están obligados a ser coaches, a estudiar coaching, pero que igual pueden ser beneficiados por esto, ¿ok? Como el coaching del cual se habla tan bonito y que nosotros quienes lo estudiamos sabemos lo potenciador que es, puede realmente hacer cambios en el mundo. Yo creo que eso es algo que está en nuestra responsabilidad como coaches, ¿ok? Y lo segundo es que ciertamente para mejorar el tipo de coach que vamos a hacer, necesitamos mejorar el tipo de escuela de coaching que somos, ¿ok?
porque vamos, los coaches que egresen de nuestra escuela realmente van a ser tan buenos como nosotros. Una exigencia que tenemos como escuela es que los coaches que estudian con nosotros deben tener por lo menos un concepto, nosotros llamamos por lo menos un concepto articulado de coaching. Y yo les digo, ¿por qué? Porque de la manera en que ustedes definan el coaching, va a decir el tipo de coach que usted es. Si usted no sabe definir coaching, entonces usted no sabe hacer coaching. Imagínate que a ti te preguntan, no, yo soy coach. Ajá, ¿y qué es el coaching? Bueno, mira, el coaching es algo así como, o sea, ya está, o sea, yo no te contrataría como coach. Entonces necesito poder hacerlo de manera articulada. Y creo que eso, que el tipo de coach que nosotros vamos a tener va a ser el tipo, en gran medida, de repente, no es 100%, pero en gran medida el tipo de coach que nosotros como escuela formemos. Y bueno, y si Mónico organiza esa mesa, pues Liderazgo con Propósito va a estar en esa mesa, pues seguro que sí. Vamos a hacer esa mesa. Cuenten con eso, si Dios quiere. Mónico. Bueno, gracias. Bueno, yo primero quiero decir que a veces el lenguaje sobra, ¿no? Como decía Wittgenstein, cuando tocamos lo esencial, cuando tocamos el núcleo del alma humana, lo más duro de la existencia, a veces lo mejor es callar. Y ahorita hay como una fiebre de eso, ¿no? De estar callado, que me parece maravilloso. Como lo quieran llamar, mindfulness, meditación trascendental, conectarse con la pineal, lo que sea. Pero yo creo que sí es importante ver esa coherencia interna para después nuestro comportamiento hable por sí solo de esa grandeza interna. Entonces, primero, contento de la invitación, agradecido de este espacio y también con mucho ánimo y mucho entusiasmo, como que fijar ciertas intenciones para que después se conviertan en disposiciones para hacer algo, ¿no? Algo que nos ayude. Quiero darle también aquí públicamente, enviarle un abrazo a mi querido Torcuato Manso, a Carolina, que estuvo pendiente para esto, a Gleidy, a Gladys, a Aricar, y por supuesto a nuestra querida Dalia también, a Paola, y por supuesto a ti, Conchita, que bueno, has estado llevando esta carreta hacia adelante. Así que muchas gracias por la invitación y bueno, les deseo que los próximos encuentros sean más fructíferos todavía. Bueno, esa mesa la vamos a conformar, Dios mediante, el año que viene y bueno, que sea lo mayor, lo más productiva en beneficio de todos. Bien. Buenísimo. Mil gracias, bendiciones y que Chao, pasen unos Oliver. muy felices en todos estos Mónico, que vienen por delante. gracias a Gracias todos. por estar aquí. Una honra compartir con ustedes. Luego, saludos a todos. Chao, Torcuato. Chao, Mónico. Hasta luego.